Listo. Ahora sí pueden enviar nombre completo y autorización de que la clase se grabe. Recuerden que si ustedes no envían el nombre, quedan como si no hubieran asistido, porque después yo voy a pasar esto a la lista de asistencia y pues yo paso los que escribieron. Pero si no, pues me queda imposible saber si usted entró a menos de que haya escrito algo. Entonces, por favor, no se les olvide, pues ya vamos a acabar como tal estas clases, pero pues aunque sea para estas últimas clases, no se les olvide enviar la asistencia, ¿listo? Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Listo, chicos. Bueno, el tema de la guía número 8, nuestra guía final, es el tema del futuro. ¿Listo? Ya vimos presente, pasado, algunas expresiones como superlativos, comparativos, modal verbs. ¿M? Bien, entonces ya para cerrar este curso, trabajamos el tema del futuro. Bien. En el futuro nosotros tenemos, bueno, las más conocidas son dos formas para expresarnos en futuro, ¿sí? Tenemos la expresión will, que es correspondiente al futuro simple, y la expresión going to, ¿bien? Entonces vamos a comenzar con la expresión will del futuro simple, ¿bien? En el futuro simple vamos a tener que utilizamos, como les digo, el auxiliar will. En el futuro, la conjugación es muy sencilla, es muy fácil de hacer, ¿sí? Respecto al auxiliar will, vamos a poner de primeras el sujeto, después del sujeto va el auxiliar will, luego el verbo en su forma base y por último el complemento. ¿Listo? Entonces, veamos el ejemplo. Acá dice, Your brother will become famous soon. Tu hermano será famoso pronto. Y veamos la estructura. Entonces tenemos el sujeto, que es your brother, auxiliar will después del sujeto, verbo en su forma base, become, famous soon, famoso pronto, el complemento. ¿Bien? Entonces, es muy fácil de utilizar el auxiliar will. Simplemente ponemos el auxiliar will después del sujeto y ya el resto nos queda en su forma base. Acá no tenemos que agregarle S al verbo, ni ed, ni er, ni ft, ni nada de eso. Acá solamente nos preocupamos por el auxiliar will. ¿Listo? Eso es todo en oraciones afirmativas. ¿Qué más tengo que tener en cuenta en las oraciones afirmativas hablando en futuro? Que así como veíamos en verbo to be, en presente simple, en pasado, ¿sí? Podemos hacer contracciones, ¿listo? Entonces, la contracción de will es ill, ¿bien? Va a ser como si acá hubiera una I imaginaria, ¿listo? Ill. Contracción de will, ill, ¿bien? Your brother become famous soon. ¿Qué pasa? Cuando no se dice la palabra will tal cual, se tiene que hacer el sonido de la terminación. Your brother will become famous soon. ¿Mm? Entonces, aquí es donde se complejiza un poco, digamos, la comprensión fonética de lo que dicen las personas que hablan como tal el lenguaje o lo dominan. Y es, por ejemplo, cuando utilizan este tipo de contracciones. ¿Sí? La contracción de will, yo creo que es una de las más difíciles de diferenciar fonéticamente porque, pues, digamos que la pronunciación es muy,
tenue, casi no se siente en la palabra. Por eso es difícil a veces diferenciar esto cuando habla un nativo. Pero pues es bueno que lo reconozcan y sepan que no todo el tiempo van a hablar diciendo la palabra will, sino que más bien generalmente se va a utilizar es la contracción que va a ser ill. ¿Bien? Ok, bueno, entonces en cuanto a afirmativa, pues desde mi perspectiva es muy sencillo. Sujeto, después del sujeto va el auxiliar will y luego el resto en su forma base, no hay que hacerle nada más. Bien, y si van a hacer contracción, recordar que la contracción de will es quitando la W y la I, cambiándola por el apóstrofe y dejando todo junto al sujeto. Bien, en este caso el sujeto es your brother, entonces nos queda todo así. Bien, your brother will become famous soon. Bueno, ahora vamos a ver la estructura negativa. También es muy fácil de ver y es que tenemos el sujeto, ya sabemos que después del sujeto va el auxiliar will. Luego va la palabra not, que es la que me va a indicar la negación. Oh my God, it's gonna rain. Va a llover. It will rain, guys. Va a llover. Bien, luego tenemos el verbo en su forma base y complemento. Bien, entonces acá dice, my friend will not marry that man. Mi amiga o mi amigo, ¿sí? Will not marry that man. No se va a casar con ese hombre. Es un no, pero en futuro. ¿Listo? Cuando utilizamos este auxiliar will es porque vamos a hablar en futuro. My friend es el sujeto. Will, not, que es el que implica la negación. Verbo en su forma base y complemento. ¿Bien? Ok. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Es que la contracción de will not es won't. No es willn't o will not o willn't. No, eso no existe. ¿Sí? Existe es won't. Esta palabrita que vemos acá es la contracción de will not. Entonces, cuando veamos won't, quiere decir que no, pero en futuro. ¿Listo? Que estás diciendo que no va a suceder algo. My friend won't marry that man. Mi amiga o mi amigo no se va a casar con ese hombre. Marry es casarse. Want, ya sabemos que es la contracción de will not. Bien. Es más común utilizar want. ¿Listo, chicos? Las personas normalmente dicen want. Es muy raro escuchar a alguien diciendo will not. ¿Sí? Por ejemplo, I won't go to that party. No voy a ir a esa fiesta. I won't. No, I will not go to that party. No. I want to go to that party. No voy a ir a esa fiesta. Want. Que es lo mismo que will not. Bien, sigamos. Ok, Brian, don't worry. En cuanto a preguntas que tenemos, recordemos que siempre cuando hacemos preguntas tenemos que cambiar el orden. Si estamos trabajando con auxiliares, el auxiliar siempre va a ir de primera, ¿cierto? Este caso no es la excepción. Entonces, primero va el auxiliar will, luego va el sujeto, luego va el verbo en su forma base y el complemento. ¿Bien? Por ejemplo, will it tomorrow? ¿Va a llover mañana? ¿Sí? Will it study for the exam? ¿Va a estudiar él para el examen? Will you be at home the next month? ¿Vas a estar en tu casa el próximo mes? Bien, entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Básicamente es el orden. Entonces va primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo en su forma base y el signo de interrogación que cierra. Oh my God, sorry for the rain. I have Ay, se me olvidó cómo se dice gritar en inglés. ¿Alguno se acuerda cómo se dice gritar? Shoot. I think that is shoot.
Profe, no la escucho. Yo tampoco. Yo menos. Dijo que un momento que está lloviendo muy duro. Y tiene que gritar. Ya bajó un poquito. Es que no me toca gritar mucho y siento que es muy incómodo para todo el mundo. Entonces por eso paré. Y porque cuando llueve así duro se va la internet de mi casa. Entonces ahorita no tengo pantalla. Tengo los datos del celular para poderles hablar a ustedes, pero no tengo internet en el computador. Entonces hasta que esto no gestione no puedo seguir. Pero mientras tanto podemos hacer unos ejercicios para practicar. Vimos hasta preguntas con el auxiliar will, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una oración afirmativa, negativa e interrogativa utilizando el auxiliar will. ¿Listo? Pues por favor vamos escribiendo acá al chat una oración afirmativa, una negativa y otra interrogativa utilizando el auxiliar will. A ver si nos quedó claro cómo se usa. Yo voy a comenzar con mi ejemplo, ¿listo? Entonces, eh, a ver, por ejemplo, eh, I will use a costume tomorrow. ¿Listo? Tomorrow. Esa sería la afirmativa. Cuando yo les pongo ahí el más, quiere decir afirmativa. Cuando les pongo el menos, quiere decir negativa, ¿cierto? Profe, qué Entonces, pena, ¿puedes repetir la actividad? vamos a escribir una oración afirmativa, una negativa, una interrogativa, utilizando el auxiliar will. ¿Listo? Yo les estoy escribiendo acá el ejemplo. ¿Listo? Entonces, si es negativa, pongo el menos antes. Y si es pregunta, pongo el signo de interrogación. Will I use a costume? Costume es disfraz. ¿Listo? Tomorrow acá, ¿sí? Tomorrow es mañana, ¿bien? Acuérdense, mis chicos, también que la I que significa yo, I siempre se escribe en mayúscula, ¿bien? Para decir, I don't like that thing. Ese I tiene que ir en mayúscula, siempre. Bueno, eso es una regla ortográfica. Bien, entonces vean el ejemplo que les envié a los mensajes. La afirmativa, I will use a costume tomorrow. ¿Qué dice ahí? Voy a usar un disfraz mañana. ¿Listo? La negativa, I won't use a costume tomorrow. No voy a usar un disfraz mañana. ¿Sí? Y la pregunta, will I use a costume tomorrow? ¿Usaré un disfraz mañana? ¿Mm? Y todas están en futuro. ¿Bien? Ok, vamos a revisar el de Laura. Laura nos dice, will go to home. Ok, Laura, ¿qué pasa? Cuando utilizamos el auxiliar will, no utilizamos el verbo to be. ¿Listo? Solamente utilizamos el auxiliar y ya. El verbo en su forma base y listo. ¿Bien? Entonces, ese am ahí sobra, ahí no va. ¿Bien? La siguiente, you will not go to home. Tú no irás a tu casa. Muy bien, está en la forma larga, pero también recuerda que la que más se usa es la forma corta. Y la forma corta es la contracción de will not, que es won't. Bien, perfect. Will you go to home? Perfect. La pregunta te quedó muy bien. Bueno, veamos el siguiente. Dani dice, I will have a class tomorrow. Tendré clase mañana.
Will you be at the party? ¿Estarás en la fiesta? Muy bien. I won't have class tomorrow. No tendré clase mañana. Bien. Dani, muy bien. Solamente una cosa, cuando escribas won't, asegúrate de poner el apóstrofe de la palabra not. ¿Listo? Que te quede won't con el apóstrofe, porque solamente te faltó eso. Bien. ¿Y el resto? What happened with the other guys? Acá este internet está que falla, Dios mío. ¿Y qué pasó con el resto? ¿No entendieron? Díganme, háblenme, coméntenme. I wanna hear you. Ok, bueno, vamos a elegir a un voluntario. Diego Navarrete, Señora, escucha. Will you use a custom tomorrow? entendí, profe. Te lo voy a volver a hacer. Will you use a custom tomorrow? ¿Nada? No, señora. ¿Alguno entendió la pregunta? De nuevo. Will you use a custom tomorrow? ¿Ninguno entiende la pregunta? A ver, espera, ¿qué dijeron acá? Alguien dijo algo. Sí, que si van a usar disfraz mañana. Diego, will you use a costume tomorrow? Yes, no, tell me. Yes. Yes. What is going to be your costume? ¿De qué va a ser tu disfraz? No es un disfraz, es una máscara nomás. Of which one? ¿De qué? El que se parece a la casa de papel, sino en el blanco. Esa. De la máscara de la casa de papel, ¿sí? No, no es la casa de papel, sino que parece a esa, sino que es color blanco. Ah, el Anonymous, de este mismo, sí. de ese Ah, papel. okay. Okay, thank you, Diego, very good. ¿Y vas a ir a pedir dulces? Are you going No, to... De no vio pronto, ese profe. video de Facebook donde sale la muñeca de eso, del calamar, ¿Ya? No. el calamar, y es un despertador. Y entonces empieza a sonar y empieza a cantar la muñeca y abre la boca y le tira un dardo para despertar. Okay. Ok, bueno, Es vamos a ver el siguiente. Ay, otra vez está lloviendo muy duro. Bueno, Carolina dice, como I, cuando tiempo I yo sin will, trabajar, voy a silenciar a voy a Jessica Moon. esa cultura y me acuesto Creo que tarde. ella está hablando con otra persona. Yo me levanto cierto día. Ok, bien, ahora sí, estamos con Carolina. I will to Spain the next month. Okay. He won't live in Madrid. Will she read this book? Bueno, vamos a ver la primera. Eh, el, el sujeto que pusiste no está bien, porque doble L no es un sujeto. Entonces, un error de redacción, ¿cierto? Bueno, doble I. I will, ahí te faltó Sí, el perdón, verbo. era solo una. Listo. Ahí te faltó el verbo. I will go to spend the next month. ¿Sí? Yo voy a ir a España el próximo mes. Ahí te faltó el verbo go. ¿Bien? He won't live in Madrid. Él no vivirá en Madrid. Perfecta. Will she read this book? Está bien, pero te quedó mal escrito el verbo read. ¿Listo? Es al revés. No read, sino read. ¿Bien? ¿Leerá ella el libro? ¿Ella va a Ok, leer el libro? profe. Muy bien. Ok, voy a parar un momento porque otra vez está lloviendo duro.
Ok, bueno, ya bajo un poquito, pero todavía está alto, pero bueno, voy a hablar duro. Eh, bueno, entonces ya vimos cómo utilizar el auxiliar will. ¿Listo? Les voy a enviar por WhatsApp. Un momento, por favor. Les voy a enviar al WhatsApp una imagen de los usos de will. ¿M? Resulta que will se puede utilizar en ciertos contextos. ¿Listo? Entonces ya se las voy a enviar. Copiar imagen. Vamos acá. Ustedes son ciclo 5. Bueno, les envié un link. Déjenme saber si les los lleva el link. Si no, ya la voy a guardar. Descarguémosla. Descargar. No, profe, no lleva link. Vale, vale. Ya les envió la imagen. Listo, ahora sí ya se las envié. En esa imagen podemos ver algunas de los usos del auxiliar will. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el auxiliar will se puede utilizar en contextos donde vamos a hacer decisiones rápidas o decisiones. Por ejemplo, digamos, no, tengo hambre, voy a comer. Sí, eso es futuro, pero es un futuro inmediato. ¿M? Digamos, estamos en un lugar y vamos a pedir algo. Digamos, por favor, deme, no sé, deme un vaso de agua, ¿sí? Vamos a pedir la orden, porque el mesero va a traernos la orden que le estamos pidiendo. Como es una acción a futuro, pero es un futuro muy cercano, utilizamos will, ¿listo? Entonces, para decisiones inmediatas, para actos que vamos a realizar inmediatamente, utilizamos el auxiliar will. Entonces, vean la primera oración. Dice, I am hungry. I will make lunch. Tengo hambre. Voy a hacer el almuerzo. ¿Listo? ¿Para qué otra cosa podemos utilizar el auxiliar will? Lo podemos utilizar para predicciones, ¿sí? Por ejemplo, la mamá está con el bebé en el parque, con el hijo, ¿cierto? Y entonces el hijo se encarama en donde no debe encaramarse y la mamá le dice, se va a caer. Usted se va a caer, ¿cierto? Eso es una predicción. ¿Sí? Está diciendo que algo va a pasar. O por ejemplo, va a llover por la noche, ¿sí? Ahí utilizamos el auxiliar will. Bien, veamos el ejemplo. Dice, he thinks he will win the race. Él piensa que él va a ganar la carrera. ¿Ven? Y digamos acá en este caso no se utiliza directamente el auxiliar will, ¿sí? Pero es un conector. Primero tenemos que él piensa y ahí sí tenemos sujeto he, auxiliar will, verbo en su forma base win, the race, complemento. Él piensa que él ganará la carrera. Bien, y eso es una predicción. En el otro momento en el que se va a utilizar el auxiliar will es para promesas. Ustedes han escuchado esa canción que dice I will love you always, ¿sí? Esa canción significa que te voy a amar para siempre. Es una promesa. Cuando decimos I will love you, estamos prometiéndole a la persona que la vamos a amar para siempre, pues. O cuando vamos a decirle a alguien I will call you, te voy a llamar. I will find you, te voy a buscar, ¿sí? Son promesas. Para promesas utilizamos el auxiliar will. ¿Listo? Bien. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro porque, por ejemplo, para decisiones rápidas, no es normal utilizar going to. Sí, por ejemplo, I'm thirsty. I am going to drink a glass of water. No, suena como muy largo y no es una acción repentina, es más de plan, ¿sí? En cambio, con el auxiliar will, cuando yo digo I'm thirsty, I will drink a glass of water,
queda más directo y se va a entender mucho mejor que es una acción que voy a realizar casi que inmediatamente, ¿sí? Tengo sed, voy a beber un vaso de agua. Tengo hambre, voy a comer algo. Tengo sueño, voy a dormir, ¿sí? Es una decisión rápida, algo que yo voy a hacer casi que inmediatamente. ¿Listo? Bueno, otra vez se fue el internet, así que otra vez voy a intentarlo. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con going to. Entonces de nuevo les voy a enviar una imagen al WhatsApp porque el computador no me quiere dejar trabajar y ya vemos de qué se trata esta expresión going to. Ok, está bien. Descarguemos esta y listo. Ahí al WhatsApp les envié la segunda imagen que hace referencia al tema del going to, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la estructura gramatical del going to hace referencia a la relación. ¿Se acuerdan cuando veíamos el presente continuo? Que los verbos acababan en ing, pero que teníamos que poner el verbo to be. Pues para esta expresión también utilizamos el verbo to be. ¿Por qué? Porque mantiene la estructura del presente continuo a pesar de que es una expresión que se utiliza para futuro. ¿Listo? Entonces no se confundan, ¿bien? Esta expresión going to se utiliza para planes, para cosas que vamos a realizar en el futuro, pero no es un futuro muy cercano, sino más bien es un plan a futuro lejano. Por ejemplo, lo que voy a hacer el otro año, lo que puedo hacer, digamos, el otro mes, lo que puedo estudiar, lo que voy a realizar, pero en el futuro, pero no es un futuro de pronto, de ya, sino es un futuro que me implica un plan, en pensar qué necesito para realizar ese plan. ¿Listo? Bien. Como les digo, se utiliza el verbo to be. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Para las oraciones afirmativas vamos a tener el pronombre I, he, she, we, you, ¿sí? La conjugación correspondiente del verbo to be a ese pronombre. Luego va la expresión going to y el verbo en su forma base y pues el complemento. ¿Listo? Entonces veamos la primera. Nos dice I am, I sujeto, am verbo to be, going to expresión de futuro, work. Yo voy a trabajar, ¿sí? He is going to work. Él va a trabajar. We are going to work. Vamos a trabajar, ¿sí? En futuro. Entonces, como tal, acá lo único difícil es que hay que tener en cuenta que hay que usar el verbo to be, porque si no, no nos va a quedar bien la oración. Se tiene que entender qué es la acción que vamos a realizar, ¿bien? A diferencia del uso del auxiliar will, que para will no se utiliza el verbo to be, para will simplemente se utiliza el auxiliar will y ya. Pero con going to sí tenemos que utilizar el verbo to be, ¿listo? Ahora, para oraciones negativas, simplemente pues vamos a hacer la negación en el verbo to be. Entonces, am not, is not, are not, ¿sí? She is not going to work. You are not going to work. Tú no vas a trabajar, ella no va a trabajar. ¿Bien? Como tal, acá también podemos aplicar las contracciones. ¿Listo? Que nos quede. She isn't, you aren't, they aren't, it isn't, I'm not, ¿sí? Podemos agregar contracciones, claro que sí, y es más común utilizar contracciones, ¿listo? Bien, y en cuanto a preguntas, recordemos que se cambia el orden. Así como cuando veíamos verbo to be, que cambiábamos el orden del verbo to be, lo mismo, para el futuro con going to, hay que cambiar el orden. Primero va verbo to be, luego va pronombre, luego going to, y verbo en su forma base, y si hay complemento, complemento y signo de interrogación. ¿Listo? No se nos olvide tampoco que cuando tenemos las WH question, que eso fue lo que vimos en la clase pasada, me parece, siempre van a ir de primeras. Ahí sí no importa qué tipo de auxiliar sea.
Las WH question siempre van a ir de primeras, ¿bien? Ok, entonces, para hacer preguntas, ¿is he going to work? ¿Va él a ir a trabajar? Esa sería la pregunta. ¿O she is going to work? ¿Ella va a ir a trabajar? ¿Mm? Y así sucesivamente, ¿listo? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, por favor. Escribimos una oración afirmativa, negativa e interrogativa utilizando going to. Ahí sí se va la lluvia. Bien, entonces un ejemplo, por favor. Una oración afirmativa, negativa e interrogativa utilizando going to. Entonces yo también voy a escribir una. A ver, she is going to use a princess costume. Esta es la afirmativa, la negativa. She is not or she isn't going to use a princess costume. Princess costume. Y por último, la pregunta, ¿is she? Profe, una pregunta. ¿Usted está compartiendo pantalla? No, no estoy compartiendo pantalla. ¿Is she Ah, ok, going profe. to use? Sí, porque tú estabas por allá conversando y no estabas en clase. She is going to use a princess costume. Bien, entonces vean ahí les envié el ejemplo con going to. Entonces, la afirmativa. She es el sujeto, is es la conjugación del verbo to be de acuerdo al sujeto. Hoy, oh my God, hablo enredado. Going to, expresión de futuro. Use, verbo en su forma base. A princess costume es el complemento. Bien, ella va a usar un disfraz de princesa. ¿Listo? El siguiente, la oración negativa. She isn't going to use a princess costume. Ella no va a usar un disfraz de princesa. ¿Listo? Y la pregunta, ¿is she going to use a princess costume? ¿Va a usar ella un disfraz de princesa? ¿Mm? Listo, entonces ahora quiero leer sus ejemplos, chicos. Ya vamos a acabar. ¿Qué pasó, chicos? ¿No les quedó claro? ¿Qué les confunde? Cuéntenme. Ok, Laura. Y el resto solamente me está participando Laura, Dani y Luz. Y ya. Y los demás, Eiber, Freddy, Jensi. ¿Qué pasa con ustedes, chicos? Es bueno No, que pues, profe, participen. nada que explicar. ¿No entendiste? No, sí entendí, muy claro. ¿Y entonces por qué no has hecho el ejercicio? Sí, yo sí lo he hecho, sino que no lo he entregado. Envíalo porque yo quiero ver si sí entendieron. ¿Listo? Vale, bueno, vamos a revisar el de Laura mientras que los demás escriben. Los demás les estoy diciendo todos. Bien, Laura dice, he is going to dress up Squid Game. Perfecto. Él se va a disfrazar de el Squid Game. ¿Quién sabe cuál? Bien. He isn't going to dress up Squid Game. Perfect. Is he going to dress up Squid Game? Yes, very good. Perfect. Muy bien, Laura. Nada que corregir. Muy bien. Listo.
Bueno, entonces, mientras que ustedes van escribiendo sus oraciones, les voy comentando, aprovechando que otra vez tengo internet. Em, los usos de going to, como les decía, se va a utilizar para planes o intenciones, ¿sí? Planes a futuro, cosas que vamos a realizar. No que voy a realizar ya, sino que voy a realizar en un tiempo, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer ejercicio, I am going to do exercise, voy a comprar una casa, I am going to buy a house, ella va a viajar a Canadá en 2 meses. She is going to travel to Canada in 2 months. ¿Mm? Así, ¿bien? O también podemos utilizar el going to para predicciones basadas en signos claros. Entonces, por ejemplo, a ver, un ejemplo de un indicio, que yo sepa que va a pasar eso, pero es porque ya tengo el indicio de que sé que va a pasar eso. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo vi a al novio de mi mejor amiga con otra. Yo los vi. Entonces, yo ya sé que él es infiel. Entonces, ¿yo qué digo? My best friend is going to break out with her boyfriend. Yo digo, mi amiga va a terminar con su novio. ¿Y yo por qué digo eso? Porque ya tengo el indicio, porque estoy segura de que van a terminar, pues porque yo sé que él la está engañando. Como yo ya tengo la prueba, ya tengo el indicio, ya sé qué es lo que va a pasar, ¿sí? Ahí utilizo going to, cuando ya sé lo que va a pasar, porque yo ya sé lo que va a pasar, ya tengo la prueba, tengo la evidencia, tengo el indicio. ¿Listo? Entonces ahí en esos casos, cuando tengo la prueba de lo que va a pasar, ahí utilizo going to. Bien, entonces going to lo utilizo para planes o intenciones o para predicciones basadas en hechos claros. ¿Listo? Que tengo la prueba. Bien. O por ejemplo, veo el cielo súper negro, negro, negro. ¿Eso qué significa? Cuando está haciendo un día bonito y de un momento a otro las nubes se ponen negras y todo se pone oscuro. ¿Eso qué significa? ¿Que va a No llover? sé si... Eso, muchas Cambio de gracias. clima, ¿no? Sí, que va a llover. Eso es un indicio. Tengo la prueba. Pues claro, porque mira el cielo cómo está. Pues va a llover. Exacto. Entonces ahí utilizo going to. Bueno, entonces, una cosa que tengo que decirles. Para predicciones yo puedo utilizar los dos. Tanto will como going to. Sin embargo, going to lo voy a utilizar solo cuando tengo la prueba de lo que voy a decir, ¿sí? Cuando tengo un indicio de lo que va a pasar y estoy casi segura de que eso va a pasar, ¿bien? En cambio, will si yo lo puedo utilizar en cualquier predicción. Por ejemplo, vamos a que nos haga la lectura una divina. Entonces ella nos dice que nos vamos a casar y que vamos a tener 80 hijos. Oh my God, es una broma, ¿no? Pero para ese tipo de predicciones podemos utilizar will. En cambio, no podríamos utilizar going to porque ahí no tenemos ninguna prueba. No sabemos si de verdad vamos a tener 80 hijos. ¿Cómo podríamos saberlo? En cambio, para hacer una exageración, por ejemplo, you will have 80 children. Vas a tener 80 hijos, ¿sí? Ahí sí utilizaríamos will, pero no going to. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio rápido aquí. No, acá, listo. Entonces veamos la primera situación. Nos dice, you are thirsty, aren't you? I get you a glass of water. Dice ahí, te ves sediento. ¿No estás sediento? Te voy a dar un vaso de agua. ¿Mm? Para este ejercicio, ¿cuál pondrían ustedes? ¿Will o going to? La responde, la responde Naivet. Naivet, ¿cuál pondrías tú? ¿Will o going to? I will get you a glass of water o I am going to get you a glass of water. ¿Cuál pondrías tú? I will. 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 ¿Y por qué sabes que es will? Porque, profe, la verdad no estaba poniendo cuidado bien. ¿Quién me dice por qué ahí sería will? Profe, yo pienso que es la otra.
Que yo la pronunciación, sí. Going to. Pero no, no es la otra. Why do? Es will. Es will, pero ¿quién me dice por qué es will? ¿No? Recuerden, chicos, que utilizamos will para decisiones rápidas. Por ejemplo, tengo hambre, voy a Ah, comer. porque él está tomando la decisión que le va a dar un vaso de agua ya, profe. Exacto, porque es una decisión rápida, es una decisión del momento. O sea, tienes sed, te voy a dar un vaso de agua. Cuando yo digo te voy a dar un vaso de agua, eso es un futuro, digamos que repentino, de casi de la hora, pero no deja de ser futuro, ¿listo? Entonces ahí va will. No puede ser going to, porque estaría planeando que le va a dar un vaso de agua, pero no ya, que se lo va a dar, pero no ya. ¿Quién sabe cuánto le va a dar el vaso de agua? Es diferente. Entonces, por eso ahí no puede ser going to, porque la acción va a ser rápida, va a ser en el momento. Entonces, lo mejor es utilizar will. Veamos acá la respuesta. I will get you a glass of water. O I'll get you a glass of water. ¿Sí? Si utilizamos la contracción. ¿Bien? Recuerden, para decisiones rápidas, will. ¿Listo? Veamos la siguiente. Situation 2. Oh no, he really painted the roof that color. Oh my God. Ahí dice, no puede ser. ¿Él de verdad va a pintar el color de el cuarto de ese color? ¿Él de verdad va a hacer eso? Sí, está como negándolo. Pues, ¿cuál iría ahí? Will o going to? ¿Cuál pondrían ustedes? ¿Cuál pondría Dani? Dani, ¿cuál pondrías tú? ¿Will o going to? Profe, pues eso depende porque dice él de verdad va a pintar, pero eso lo podría ser a futuro o podría ser que él lo haga ya. No, no puede ser que lo haga ya, porque no hay un indicio que me diga que lo va a hacer ya. Está Entonces, hablando de, going está to, diciéndolo, profe. es como que tú llegas a una habitación, escúchame, es como que tú llegas a una habitación y ves un tarro de pintura, digamos, a mí no me gustaría que mi cuarto lo pintaran, no sé, digamos que un rojo, no, no me gustaría. Entonces yo veo ese color rojo y yo digo, él va a pintar eso de ese color. Tengo la pintura, ¿cuál pondrían ustedes? Will o going to? Entonces ahí Going to, va, profe. ¿Cuál? Going to, going to. profe. Going to, perfecto, muy bien, sería going to. ¿Por qué? Porque ya tengo el indicio y el indicio es la pintura. ¿Listo? Ahí sería going to. Y eso es porque tengo el indicio, ya sé que va a hacer eso, pues va a pintar, pues porque ya vi la pintura. ¿Listo? Entonces ahí sería going to. No es difícil, es de práctica, es mientras que ustedes le van cogiendo la cancha. En la guía hay varios ejercicios de ese tipo que son un poquitín confusos, pero tienen su pista. ¿Listo? Entonces no, espero que les vaya muy bien. Igual cualquier duda que tengan me escriben al WhatsApp y yo les colaboro. ¿Listo? Bien. Por último, tenemos esta. We not be back late. The film finished at 10 p.m. ¿Sí? Acá dice que nosotros no vamos a regresar tarde porque la película se acaba a las 10 de en punto. ¿Sí? ¿Cuál pondrían ahí? ¿Going to Will, o profe. will? ¿Cuál? Will. ¿Por Going qué? to. Profe. Porque es una decisión inmediata, profe. Dice que es una decisión inmediata. Ok. ¿Quién me da otra respuesta? No, profe, ahí va going to porque van a regresar hasta que se acabe la película. O sea, más adelante. No, no es que vayan a regresar ya. Bueno, es válida la respuesta. Otra persona que me dé otra respuesta, otra opinión. Bueno, nadie más. Entonces, ¿qué pasa? Acá no es will, acá es want. ¿Listo? No es lo mismo decir will que want, porque want es la contracción de... ¿De qué es la Will. contracción want? Will. No. De will not. Exacto. Acá está, por acá está. La contracción de will not es want. Ay, otra vez se fue el internet. ¿Sí o no? Ya. Acá, miren.
Will not, la contracción es won't. No es will, es will not. Pilas, no es lo mismo hablar en afirmativo que en negativo. Bien, entonces no se confundan con eso. La contracción de will not es won't. Y quiere decir no, pero en futuro. Bien, digamos que la respuesta de Dani no es ilógica. Está bien la respuesta, porque nos está diciendo que van a regresar a las 10, no es que vayan a regresar ya, van a regresar a las 10. Podría ser going to, pero no es going to porque están diciendo we won't back late. Nosotros no regresaremos tarde. Cuando está diciendo que no van a regresar tarde, es una promesa. Bien, y para promesas utilizamos will. ¿Listo? En este caso, como es, nos está diciendo not be, nos está diciendo que tiene que ser negativo, entonces lo correcto sería poner won't o will not. No es suficiente poner solo will. Voy a parar la clase acá, chicos, porque está terrible, no puedo hablar, ¿listo? Entonces dejemos hasta acá. Voy a escribirles. Chao, profe. Vale, profe, chao, teacher. Goodbye, Chao, teacher. profe. Chao, profe. Sí, señora. Chao, profe. Chao, profe.